Me llamo Mateo y he ido al mar desde que era niño, pero nadie podría haber predicho que un día me daría una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Vivo en San Miguel del Mar, un pueblo aparentemente tranquilo y acogedor de la costa de México. Aquí es como si el tiempo se hubiera detenido y todo el mundo estuviera acostumbrado a una vida sencilla y mesurada. Pescamos, nos saludamos, todos nos conocemos por el nombre. Pero eso era antes. Hasta aquella mañana en que todo cambió para siempre. Una mañana que te contaré, pero te advierto que lo que oigas puede quitarte el sueño. Todo empezó al amanecer. Me desperté antes que nadie, como de costumbre, cuando la oscuridad aún envolvía el pueblo y el aire estaba impregnado del olor salado del mar. Cogí mi vieja barca y, surcando el agua lisa en silencio, me hice a la mar. Las estrellas del cielo comenzaron a disiparse, dando paso a la fría luz del amanecer. Todo parecía ser como siempre. El mar estaba tranquilo y yo esperaba pacientemente echando las redes. Pero de repente lo oí, un sonido extraño, como un gemido profundo, procedente de las profundidades del mar. Mi mano se congeló en la red. Era un sonido que nunca había oído, demasiado largo y doloroso. Por mi mente pasó el pensamiento, es solo el viento jugando con las olas. Pero el sonido se hizo cada vez más fuerte, como si alguien gritara desde debajo del agua, chillando y perdiendo la voz en el mar. La piel de gallina me recorrió la espalda. Aquel gemido era casi humano. Intenté alejar el miedo, Mateo, es solo tu imaginación. Intenté concentrarme en pescar, pero el sonido no me dejaba dormir. Algo me estaba llamando, tirando de mí hacia las oscuras y heladas profundidades. Incluso las olas que rodeaban el barco empezaron a agitarse de forma extraña, como si el propio mar suspirara con fuerza. En cuanto levanté la primera red, algo tiró bruscamente de ella. Un pez grande, pensé, tratando de no asustarme. Pero con cada nuevo tirón quedaba claro que no era un pez, sino algo enorme, como si la propia oscuridad estuviera atrapada en la red. Tiré con más fuerza y, finalmente, la red se levantó con un gran peso. Lo que vi dentro me entumeció. No era un pez. No. Delante de mí había una criatura que nunca había visto en todos mis años en el mar. Sus escamas brillaban con baba húmeda, su piel resplandecía a la tenue luz del amanecer. Unos ojos enormes, vacíos y sin vida, me miraban fijamente, como si me taladraran con su mirada. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Era como si algo antiguo y malévolo me mirara directamente al alma, queriendo transmitirme una terrible verdad. Solté la red aterrorizada, con las manos temblorosas como las de un niño. La arrojé de nuevo al agua y comencé a remar desesperadamente hacia la orilla, como si todos los demonios del mar me persiguieran. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a caerme muerto. Cuando por fin llegué a la orilla, no sentía las piernas ni los brazos, solo un deseo insoportable de huir del agua. Me apresuré a llegar a la lonja, donde ya estaban reunidos los pescadores. «No os vais a creer lo que he visto», grité. Pero en lugar de alarma, vi risas en sus ojos. «¿Has bebido demasiado por la noche, Mateo?». Se rieron. ¿Algún cuento para vender más pescado? Pero yo lo sabía, lo que veía era real, y no era de nuestro mundo. Aquel día llegué pronto a casa sin pescar nada más. Las voces de otros pescadores resonaban en mi cabeza, pero la imagen de aquella cosa era aún más fuerte. Algo maligno estaba en el mar de San Miguel del Mar, y sentí que aquello no era más que el principio. A partir de ese día, las cosas fueron diferentes. Por la noche no podía cerrar los ojos, intentando dar sentido a lo que había visto. A la mañana siguiente, todo el pueblo bullía de rumores. Los pescadores que antes reían ahora hablaban a media voz, comentando lo que yo había dicho con miedo supersticioso. Decían que era un mal presagio, que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero a pesar de la alarma, nadie creía realmente. Solo es un pez gordo, decían. Mateo tenía miedo de su propia sombra. Y yo misma quería creerlo. Tal vez realmente era solo un pez deforme que la tormenta había traído de aguas lejanas. Pero ese sonido, ese gemido espeluznante, no salía de mi mente. Decidí que no iba a dejar que el miedo se apoderara de mí. Por la noche me hice de nuevo a la mar.
Tenía que demostrarme a mí mismo que todo era un juego mental. Era una tontería. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo sangre, cuando volví al mismo lugar. Eché el ancla, respiré hondo y empecé a levantar las redes. De repente hubo una sacudida, tan fuerte que casi me caigo al agua. Sujeté la red con todas mis fuerzas, pero algo no me soltaba. Era como si el propio abismo se aferrara a la barca e intentara arrastrarme al fondo. Luché, pero entonces la red se rompió y caí, golpeándome la cabeza contra el costado del barco. Por un momento el mundo se oscureció. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba a la deriva, solo, en un mar frío y oscuro. El corazón me latía frenéticamente. Me di la vuelta y volví a oír los gemidos, pero ahora más cerca, mucho más cerca, un sonido de desesperación y dolor que me produjo escalofríos. Miré hacia el agua y la vi, se levantaba de entre las olas y venía hacia mí. A la tenue luz de la luna, sus escamas húmedas brillaban y sus ojos me miraban sin vida, como expectantes. Se me secó la garganta. El miedo se apoderó de mí, me paralizó, impidiéndome moverme. Pero entonces la criatura volvió a hundirse lentamente en el agua y el mar volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. Permanecí en la barca, temblando con todo mi cuerpo. Volví a la orilla sin decir nada a nadie. Aquella noche el pueblo me pareció especialmente sombrío, incluso el viento del mar era gélido, como el aliento de la propia muerte. De camino a casa oí risas, un grupo de jóvenes que discutían conmigo. «No tengo miedo», gritó uno. «Atraparé a esa cosa mañana». Se reían, pero a mí se me cerraban las tripas. Ninguno de ellos se daba cuenta de lo que tenía entre manos. Y tuve la espeluznante sensación de que esa cosa iba a demostrar lo que podía hacer. Cuando por fin llegué a casa, cerré rápidamente todas las ventanas y atranqué la puerta como si me persiguieran las fuerzas del infierno. Pero no era el miedo a lo que pudiera estar acechándome fuera lo que me atenazaba. Temía lo que pudiera ocurrir si alguien decidía provocar a ese algo que había visto en el mar. Sabía que después de esta noche, todo cambiaría. San Miguel del Mar nunca volvería a ser el mismo. Y por primera vez en todos mis años en el agua, me arrepentí de haber salido al mar aquella fatídica mañana. A partir de aquel día comenzó un cambio, como los ecos desvanecidos de una catástrofe. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me invadió una extraña sensación. El corazón se me apretó con una ansiedad inexplicable. Salí de casa y me dirigí a la plaza. Normalmente, a esa hora, la plaza ya bullía con las voces de los pescadores que vendían pescado fresco, pero hoy era diferente. Había un gran silencio en el aire, la gente se reunía en pequeños grupos, cuchicheando y mirando al mar, como si pudiera escupir algo terrible en cualquier momento. La historia de la criatura se difundió a la velocidad del rayo. Algunos reían, otros negaban con la cabeza, pero yo veía en sus ojos que el miedo se aferraba a ellos como una sombra, helándoles el corazón. Y entonces llegó la noticia que puso a todo el mundo en pie. Un grupo de jóvenes, los mismos que se habían burlado de mí el día anterior, decidieron demostrar su valor y se hicieron a la mar antes del amanecer. Reían y bromeaban, diciendo que atraparían a esa criatura y demostrarían a todo el mundo que no era más que un viejo espantapájaros de pescadores. Pero cuando regresaron, sus rostros no reflejaban la menor alegría. Pálidos, con los ojos dilatados por el horror, permanecían en silencio en la orilla, como si hubieran visto encarnada a la mismísima muerte. Juan, su líder, temblaba tan violentamente que no podía pronunciar palabra. La gente se agolpaba a su alrededor, haciéndole preguntas. Pero él solo movía la cabeza, como si se le hubiera grabado una imagen de la que no podía deshacerse. Finalmente, uno de ellos habló: nosotros vimos algo. No era un pez. Ni un animal. Era como lo de Mateo. Solo que peor. Mucho peor. Esas palabras bastaron para que el pánico reinara en la aldea. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo tenían claro: algo siniestro acechaba en el mar. Al día siguiente, ni un solo pescador se atrevió a salir a la mar. Las barcas permanecieron en la orilla, meciéndose sobre las olas, como si también ellas tuvieran miedo de abandonar la orilla segura. La ausencia de barcas hacía que el pueblo pareciera un lugar muerto.
Las redes vacías y las cestas de mimbre, antaño llenas de capturas, yacían ahora polvorientas en un rincón, cubiertas de telarañas. La lonja, antaño animada y llena de los gritos de los comerciantes, se había sumido en un silencio opresivo. Las pocas personas que aún se atrevían a salir a la plaza evitaban mirar hacia el mar, como si temieran que volviera a cobrar vida y salpicar a la orilla con algo inimaginablemente terrible. Y empezaron los rumores. Eran el dolor y el miedo de todo el pueblo. Algunos susurraban que la criatura era un hijo maldito del océano, mitad pez, mitad hombre, un feo error de la naturaleza. Otros que era el mismísimo demonio, enviado para castigarnos. Los ancianos recordaban antiguas leyendas de criaturas marinas que atraían a los marineros al fondo para no volver jamás. En todas las casas, en cuanto se ponía el sol, cerraban todas las ventanas y puertas. Los niños no jugaban en la playa. Incluso los perros que solían correr libremente por las calles ahora acechaban en las sombras, atentos a cualquier susurro extraño. Aquella noche llamaron a la puerta. Era Manuel, uno de los pescadores más viejos del pueblo. Tenía el rostro demacrado y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Mateo, susurró en voz tan baja que apenas pude oírle. No podemos quedarnos sentados y esperar a que venga a por nosotros. Tenemos que averiguar qué es. Asentí, pero un miedo helado se derramó en mi pecho. No sabía qué encontraríamos, pero una cosa estaba clara: San Miguel del Mar estaba habitado para siempre por un mal que aún no comprendíamos. Hasta que no lo descubriéramos, no estaríamos a salvo. A la mañana siguiente decidimos salir al mar. Éramos tres, Manuel, José y yo, otro viejo pescador dispuesto a correr el riesgo. Nos comprometimos a intentar averiguar qué acechaba en aquellas aguas. La gente nos deseaba suerte, pero había miedo en sus ojos, como si se dieran cuenta de que podía ser la última vez que nos vieran. Así que, con los primeros rayos del alba, nos pusimos en marcha. El mar estaba extrañamente en calma, pero esta calma parecía anormal, el silencio nos oprimía como un peso sobre los hombros. A cada metro que nos alejábamos de la orilla, tenía la sensación de cruzar una línea invisible donde nos esperaba algo incomprensible. Llegamos a la punta. Eché el ancla y empezamos a esperar. El sol salía lentamente, tiñendo el cielo de escarlata como un rocío sanguinolento. El mar se congeló como un espejo sin vida y el silencio se hizo cada vez más insoportable. Manuel no pudo soportarlo primero. Mateo, ¿crees que volveremos a verlo?, susurró, con voz temblorosa. Yo me limité a encogerme de hombros: si está aquí, aparecerá. Es solo cuestión de tiempo. Y entonces el silencio se rompió por un sonido espeluznante. Un gemido resonó por todos lados, más fuerte y agónico que nunca. José, sosteniendo la red con manos temblorosas, la dejó caer al agua. ¿Has oído eso?, susurró, con el miedo ardiendo en los ojos. Todos lo oímos. Era el mismo sonido de desesperación y dolor, pero ahora no era solo aterrador. Parecía una llamada. Parecía como si nos estuvieran convocando. El mar se movió y vimos una sombra, oscura, enorme, que se movía bajo el agua. Manuel, temblando, levantó la linterna. La luz parpadeó en la superficie hasta que la vimos. La criatura. A pocos metros de nosotros. Era más grande, más aterradora de lo que recordaba. Sus escamas brillaban bajo la luz y sus enormes ojos vacíos nos miraban fijamente. Pero no era ira. No era ira. Había dolor en ellos, un dolor profundo e interminable, como los gemidos de las almas perdidas. Y entonces hizo un movimiento, levantando lo que parecía una mano. Sostenía algo, una red vieja y hecha jirones. La red de uno de los pescadores que habían desaparecido en el mar. José retrocedió, se persignó rápidamente, y Manuel, como petrificado, mantuvo los ojos fijos en la criatura. Mateo, ¿qué es? ¿Qué quiere mostrarnos?, susurró, y el temblor de su voz delataba miedo y confusión desesperados. Miré a la entidad sumergida en la oscuridad de las aguas del mar y respondí: no lo sé, Manuel. Pero un pensamiento inquietante comenzó a gestarse en mi mente: tal vez esta criatura no era una amenaza en absoluto. Tal vez intentaba enviarnos un mensaje, señalarnos algo terrible oculto en las profundidades. ¿Pero qué?
Antes de que pudiéramos dar un paso, la criatura soltó la red y su oscura figura desapareció entre las olas, precipitándose al abismo. Nos quedamos solos, rodeados de un vacío espeluznante. Volvía a haber un silencio gélido y sepulcral, como si no hubiera pasado nada. Pero yo ya sabía que no era solo una criatura de las profundidades del mar. Intentaba advertirnos. O incluso ayudarnos. Regresamos a la orilla en un silencio opresivo, cada uno sumido en sus oscuros pensamientos. La gente de la orilla, al ver nuestras caras, se acurrucó a la expectativa. Les contamos todo, mostrándoles la red rota como prueba de nuestro encuentro. Esta vez nadie se rió, en cambio, en sus ojos vi un miedo nuevo y primitivo y una extraña curiosidad. Aquella noche nos reunimos en casa de Manuel, tratando de decidir qué hacer a continuación. Algunos decían que era mejor dejar en paz a la criatura, que no valía la pena molestar lo que no entendíamos. Otros, presos de la superstición, querían hacer un sacrificio para apaciguar al supuesto espíritu enfurecido del mar. Yo sabía que había algo más que una maldición. Hasta que no descubriéramos la verdad, San Miguel del Mar estaría condenado al miedo y a la oscuridad. La criatura trataba de advertirnos, y yo estaba decidida a averiguar lo que ocultaba a toda costa. Aquella noche, cuando el viento del mar soplaba como el aliento del mismísimo infierno, me hice una promesa silenciosa: resolvería este misterio, me costara lo que me costara. Tras el encuentro con esta criatura, San Miguel del Mar pareció hundirse en el reino de las sombras. El pueblo, antes pacífico y alegre, era ahora un lugar oscuro y lleno de miedo, donde las puertas se cerraban de golpe al anochecer y los susurros apenas se oían. La gente se miraba con recelo, y el mar. El mar parecía una criatura viva y peligrosa, llena de oscuros secretos. Nadie se atrevía a ir al mar. El lugar que una vez nos dio la vida se había convertido en una trampa mortal. Los peces desaparecían, las redes se extendían vacías, como si el mar se hubiera tragado toda la vida, dejando solo un frío desierto. El hambre empezó a atenazar al pueblo con garras heladas. La gente se puso nerviosa, sin pescado no teníamos nada que vender, sin dinero no podíamos sobrevivir. La tensión se desató cuando unos cuantos jóvenes, liderados por Tomás, un tipo impulsivo y audaz, decidieron pasar a la acción. No podemos quedarnos sentados y morir de hambre o de miedo, gritó, dirigiéndose a los hombres. Esta criatura nos ha arrebatado el mar. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. A pesar de las súplicas de los ancianos, un grupo de jóvenes se decidió. Al amparo de la noche, se armaron con lanzas improvisadas, cuchillos y redes, decididos a capturar a quien se atreviera a desafiarles. Demostraremos quién manda, lanzó Tomás, antes de zarpar. Si Mateo pudo sobrevivir, nosotros también. Me paré en la orilla e intenté detenerlos, gritando que tal vez no era nuestro enemigo, que necesitábamos entenderlo. Pero nadie me escuchó. Sus corazones estaban envueltos en una coraza de miedo y hambre. Has perdido tu oportunidad, Mateo, gritó alguien desde el barco antes de desaparecer en la oscuridad. Ahora es nuestro turno. Observé cómo las luces de sus linternas se desvanecían poco a poco en las aguas turbias. El mar estaba extrañamente en calma, como acechando. Era un silencio espeluznante que me helaba hasta los huesos. Sabía que estaban cometiendo un terrible error. Las horas pasaron lentamente, como una pesadilla viscosa. El pueblo se congeló en una ansiosa expectación. Nadie podía dormir, algunos se acurrucaban en la plaza, mirando al oscuro mar, con la esperanza de ver las luces de los barcos que regresaban. Pero la noche pasó y no hubo señales, solo un silencio que se extendía hasta el horizonte. Cuando salió el sol, trayendo consigo una luz fría y pálida, vi pánico en los ojos de la gente. Las mujeres empezaron a llorar, los hombres miraban a su alrededor con ansiedad. Sabía que todos pensaban lo mismo, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta: no volverían. De repente vi algo que flotaba lentamente hacia la orilla. Al principio no era más que una mancha en el agua, pero a medida que se acercaba, todos se quedaban paralizados sin apartar los ojos de él. Cuando el objeto llegó a la orilla, se descubrió la verdad. Era una de sus redes, andrajosa, sucia, con unas marcas extrañas, como si la hubieran arrastrado con fuerza hasta el fondo. Y clavados en las redes había jirones de tela,
trozos de ropa cubiertos de escamas que no pertenecían a ningún pez que conociéramos. Las mujeres empezaron a gritar y los hombres a agitarse aterrorizados. Los que se habían hecho a la mar aquella noche no habían regresado. Todo lo que quedaba de ellos estaba aquí, en esta red mutilada. El pánico se apoderó de la aldea. Algunos gritaron que huyeran de inmediato. Otros pedían ayuda a los pueblos más cercanos. Pero todos sabíamos que nadie lo creería. ¿Quién creería una historia así? ¿Quién entendería lo que estaba pasando en estas aguas? Volví a casa, agotada, con un peso de culpa y desesperanza en el corazón. Quizás si hubiera podido convencerles, no habrían ido. Tal vez si hubiéramos comprendido a la criatura. Pero ahora era demasiado tarde para lamentaciones. Y así, por la noche, mientras los hombres aún temblaban de terror, ocurrió algo extraño. El mar, antes silencioso, de repente cobró vida, el mismo sonido que había oído antes, pero esta vez no era solo un eco apagado. No. Era un grito de dolor que desgarraba el alma, un sonido de advertencia, y esta vez lo oyó todo el pueblo. La gente salió corriendo de sus casas, mirando hacia el mar. Algunos rezaban, otros lloraban. Salí fuera, intentando escuchar. El sonido venía de lejos, pero era imposible ignorarlo. Sonaba como si la criatura estuviera llorando a los que se habían adentrado en las profundidades. O advirtiéndonos que algo aún más aterrador nos esperaba. San Miguel del Mar se sumió en la oscuridad del miedo, y el mar que nos rodeaba se volvió ajeno y peligroso. San Miguel del Mar era más bien un fantasma de su propio pasado. El pueblo estaba desgarrado y destrozado, como si un depredador invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. Todo el mundo sabía que nada volvería a ser lo mismo. La criatura se había llevado a nuestro pueblo, se lo había llevado a las profundidades silenciosas, y ahora el miedo se cernía sobre nosotros como una sombra eterna, haciéndonos temer incluso a nuestro propio reflejo en el agua. Nadie sabía qué hacer a continuación, pero todos, sin excepción, sentíamos que estábamos al borde de un abismo del que podría brotar algo aún más terrible. Y yo. Yo lo sabía. En el fondo, sabía que la criatura intentaba desesperadamente enviarnos un mensaje, una señal. Una advertencia que debíamos descifrar antes de que fuera demasiado tarde. Cualquiera que haya vivido una noche de miedo sabe cómo se cuela en la mente, anida en el alma y nunca la abandona. Y así era aquí, una sombra invisible se cernía sobre el pueblo, llenando cada calle y cada casa, convirtiendo el aire mismo en un viscoso manto de terror. Ya nadie pronunciaba en voz alta las palabras del monstruo, pero la criatura nunca abandonaba sus pensamientos, como si su feo semblante estuviera grabado a fuego en el interior de sus párpados. La playa, donde antes se oían las risas de los niños y los gritos de los pescadores, parecía ahora un lugar maldito cuya presencia solo traía agonía. El sonido de las olas, que antes había traído la paz, ahora resonaba en mis oídos como un ominoso presagio de un desastre inevitable. Me di cuenta de que dejar las cosas como estaban nos condenaría a todos. Tenía que llegar a la verdad, averiguar qué había detrás de aquel caparazón escamoso. Esta criatura era algo más que una amenaza. En sus ojos vi algo más. ¿Una súplica de ayuda? ¿Una advertencia? Tenía que saberlo. Pero nadie quería escucharme, el terror paralizaba a todo el mundo, y yo estaba solo en mi búsqueda de respuestas. Un vacío me rodeaba, todos mis amigos, todos mis aliados me habían dado la espalda. El pánico los había convertido en sombras de sí mismos. Y entonces me decidí. Tenía que volver al lugar donde nos habíamos encontrado con la criatura, y tal vez mirarla a los ojos por última vez. En el fondo, algo susurraba, quiere llegar hasta mí. Quizá intenta protegernos. Preparé el barco en el silencio sepulcral del amanecer, cuando todos dormían, como si temieran molestar a algo antiguo que dormitaba en la oscuridad. Nadie me vio cargar las provisiones, ni poner la linterna en mi bolsa. E incluso cuando boté el bote, solo unos pocos ojos insomnes me observaron con curiosidad desde la oscuridad. Pero nadie se atrevió a detenerme. Quizá esperaban que yo pudiera poner fin a esta pesadilla, o quizá habían perdido toda esperanza. Nadé en absoluto silencio, y ese silencio parecía mucho más ominoso que las olas de la tormenta. Era como si el mar contuviera la respiración.
Cuando por fin llegué al punto donde habíamos encontrado a la criatura por última vez, eché el ancla y me quedé inmóvil. El agua apenas salpicaba contra el costado, y todo lo demás parecía muerto. Esperé. Pasaron largas horas. Mi mente empezó a dudar, quizá me había equivocado. Quizá la criatura ya se había adentrado definitivamente en las profundidades. De repente, el mar se agitó y sentí que pequeñas olas empezaban a levantarse alrededor del barco. Un gemido ominoso cortó el aire. Levanté la linterna y la luz temblorosa cayó sobre el agua oscura. Allí estaba, majestuoso y terrible. Una sombra de mis pesadillas más oscuras, emergiendo lentamente de las profundidades. Pero esta vez no se detuvo a distancia. Nadó más cerca, tan cerca que pude distinguir cada vil escama, cada aliento, cada ráfaga de su mirada sin fondo clavada directamente en mis ojos. Sé lo que intentas decirme, solté. ¿Pero qué? La criatura se limitó a mirar en silencio y luego levantó lentamente la mano, o lo que parecía ser una mano, y señaló las profundidades que había debajo de mí. Miré al abismo. Al principio no lo entendí, pero luego comprendí la verdad. Estaba señalando algo. Algo que había abajo. Sin pensarlo dos veces, até la roca a la cuerda y empecé a bajarla. Mi corazón se aceleraba. Y entonces, a cierta profundidad, la cuerda se tensó. Allí había algo. Tiré con todas mis fuerzas y pronto un enorme objeto empezó a subir lentamente hacia la superficie. Cuando emergió, me quedé atónito. Era un ancla vieja, cubierta de algas y coral. Pero atada a ella había un cofre antiguo y descompuesto. La criatura soltó un gemido, como un suspiro de alivio, y se hundió lentamente en el agua, dejándome solo. Sabía que la clave de todo estaba en aquel cofre. Rompí la cerradura. La tapa se abrió con un terrible crujido. Se me encogió el corazón. Dentro había artefactos antiguos, troncos de barco y estatuillas doradas que representaban a ella. La criatura. Al final, vi una carta. Estaba escrita con una caligrafía antigua y ornamentada. Empecé a leer, y, con cada línea, la escarcha pasó por mi piel. Era una antigua leyenda, la historia de una maldición que pesaba sobre el pueblo. Los primeros en llegar fueron unos exploradores que capturaron una extraña criatura marina, creyendo que era un regalo de los dioses. Pero en lugar de eso, despertaron la ira de algo mucho más poderoso. La criatura que tenía ante mí era la última de su especie, condenada a vagar por estas aguas para siempre hasta que fuera liberada. El corazón casi se me sale del pecho. Ahora lo entendía, la criatura no era nuestro enemigo. Era una prisionera. Una víctima de la maldición que le habían echado nuestros antepasados. Todas esas desapariciones. Solo trataba de advertirnos. Para protegerse a sí mismo. O tal vez para protegernos de algo aún más oscuro que acecha en las profundidades. Regresé a la costa con el cofre. Cuando llegué al pueblo, la gente se reunió, como si presintieran, yo traía respuestas. Les conté todo. Y entonces, esa misma noche, arrojamos el ancla y el cofre de vuelta al mar, suplicando a la criatura por perdón. Y cuando la última burbuja desapareció en las negras aguas, el silencio envolvió nuevamente el pueblo, pero esta vez era un silencio pacífico, reconfortante. La criatura se había ido. Desde entonces, la misteriosa criatura no volvió a aparecer y el pueblo recuperó su vida. Pero el silencio que regresó a la costa era engañoso, no era calma, sino un tenso respiro antes de algo desconocido. Los pescadores volvieron cautelosos al mar, las redes se llenaron de peces plateados y los puestos del mercado revivieron, pero ahora en sus miradas se percibía una sombra, un recordatorio sombrío de que el mar puede arrebatártelo todo en un instante. San Miguel del Mar comenzó a recuperarse, pero el miedo, grabado en los corazones, no desapareció. Yo, Mateo, me quedé aquí, recordándoles a todos que el océano guarda secretos que es mejor no perturbar. Ya no hablábamos de la criatura en voz alta. Para muchos, ya no era solo una leyenda, era un escalofriante recordatorio de que no somos dueños de estas aguas. Aquellos que escucharon mi historia entendieron, el mar esconde algo que quizás nunca lleguemos a comprender. Los pescadores volvían a salir de pesca, pero con una inquietud latente, como si alguien los observara en cada movimiento.
Las redes llenas de peces volvían a adornar el mercado, pero incluso la alegría de la pesca estaba empañada por la oscura calma en los ojos de los comerciantes. Nadie se alejaba más de la costa, y aquellos que susurraban sobre aquella noche lo hacían como si temieran que sus palabras pudieran invocar a algo desde las profundidades. Con los años, la historia de la criatura se convirtió en folclore. Los turistas venían para escuchar relatos aterradores, y algunos pensaban que todo era una invención, pero nosotros sabíamos la verdad. Nosotros lo vimos. Nosotros estuvimos allí. Y cada persona que se quedó en San Miguel del Mar entendía, no solo vivimos cerca del mar, vivimos bajo su voluntad. Yo seguí pescando, pero cada vez que me adentraba en la oscura superficie del agua, sentía como si un peso descansara sobre mis hombros. El mar empezó a parecerme un ser vivo, con sus propios deseos y sus propias reglas. Comencé a notar pequeños detalles, como el viento soplaba de manera diferente, como las olas golpeaban con extraños patrones, como las aves giraban sobre el agua emitiendo gritos inquietantes. El océano ya no me parecía silencioso. En él residía la memoria de aquellos que desaparecieron en sus aguas, y esa memoria estaba cargada de un significado oculto. Por las noches, cuando me quedaba solo en la orilla, mirando hacia la oscuridad, todavía escuchaba ese lamento. Suave, apenas audible, como un susurro lejano que se perdía con el viento. Pero ahora ya no era un grito de desesperación. No, era algo distinto, tal vez una despedida. Tal vez, un agradecimiento. Nunca hablé de esto con nadie, pero cada vez que aquel sonido llegaba a mis oídos, cerraba los ojos e intentaba imaginar dónde estará ahora esa criatura. ¿Habrá encontrado paz? ¿O simplemente espera, observando desde las profundidades? Cada noche me quedaba en la orilla, contemplando las olas que rodaban suavemente sobre la arena, recordando el horror que habíamos vivido. A veces, cuando el cielo estaba despejado, miraba hacia el horizonte y me preguntaba, ¿volverá? ¿O tal vez algo más surgirá de las oscuras profundidades? ¿Será que el océano ha decidido dejarnos en paz? ¿Por un tiempo? Pero sé una cosa, en esas aguas, ocultas a los ojos humanos, existen cosas que desafían nuestra comprensión. Allí, en la oscuridad, habitan seres que esperan el momento oportuno para revelarse de nuevo. El mar guarda sus secretos, y todos hemos aprendido a respetarlo. Nunca olvidaremos cómo se llevó a nuestra gente y cómo nuestra propia ignorancia nos engañó. El mar puede parecer tranquilo, pero es engañoso, como un depredador dormido que puede mostrar sus colmillos en un instante. Yo seguí guardando este secreto y se lo contaba a quienes estaban dispuestos a escuchar. Les advertía, por muy hermoso que parezca el océano, en sus profundidades dominan fuerzas que no se someten al hombre. Y cualquier interferencia puede convertirse en una catástrofe. San Miguel del Mar nunca olvidará esa noche. Los pescadores ya no se arriesgaban a ir lejos, nadie intentaba saber más de lo necesario. La vida regresó, pero cambió para siempre. Ahora cada susurro del viento, cada chapoteo de las olas se percibía con cautela. Aprendimos a respetar el mar, pero sobre todo aprendimos a temer sus secretos. A veces, de pie en la orilla, veo como el sol se hunde lentamente en el océano, tiñendo el cielo con tonos de fuego. Me quedo observando cómo las olas carmesí rompen en la costa y recuerdo ese horror que se esconde bajo esas aguas. Sea lo que se oculta ahí abajo, sé una cosa, con el mar no se juega. Quizás ahora se haya calmado, pero siempre queda un pero. Si el mar guarda sus secretos, tarde o temprano volverán a salir a la superficie. Y esta vez, tal vez no haya advertencia alguna. Por eso, cuando lleguen a la costa, recuerden, el mar no es solo agua. Es la frontera entre nuestro mundo y aquello que se oculta en las sombras. Y si decide que han perturbado su calma, los llevará, como se llevó a esos hombres aquella noche. Así que cuídense y recuerden, los monstruos son reales, y a veces están mucho más cerca de lo que creen.